hermanos, espero que estén pasando un día maravilloso, que Dios los bendiga mucho. En el día de hoy quisiera hablar con ustedes acerca de un tema muy importante, que es sobre Satanás, el diablo, ¿verdad? Ya que es muy importante que lo conozca en el sentido de que no podemos ignorar sus maquinaciones, ¿verdad? En la Biblia se nos llama esto, ¿verdad? Y Satanás es tu enemigo, es mi enemigo y es el enemigo de todos nosotros, ¿verdad? Y en la Biblia se nos habla mucho de Satanás desde el principio hasta el final. Jesús nos habló mucho de Satanás, tuvo varios encuentros con él, ¿verdad? Y Satanás al principio, ¿verdad? De todo fue el que introdujo el pecado al mundo, ¿verdad? El responsable de la caída del hombre, del ser humano en el pecado, ¿verdad? Y él utilizó una serpiente, porque la serpiente es astuta y es sigilosa, y así es él, ¿verdad? Satanás está por ahí siempre obrando el mal, siempre está trayendo guerra, discordia, odio a la gente. Él es el que causa que, ¿verdad? Todo el mal en la tierra, la desgracia, ¿verdad? Satanás siempre está luchando contra la voluntad de Dios, siempre le está haciendo la guerra a los cristianos, a los creyentes, ¿verdad? Le hace la vida imposible para alejarlos de Dios, ¿verdad? Es una guerra espiritual, mucho más allá de, ¿verdad? Que nosotros no vemos, ¿verdad? Pero para eso es el discernimiento espiritual que da Dios, ¿verdad? Y en la Biblia se nos habla de esto, ¿verdad? De la guerra espiritual que existe entre la luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y Jesús describió a Satanás de la siguiente forma. En Juan capítulo 8, versos 44 en adelante, Jesús le está hablando a los fariseos de que ellos decían que ellos eran hijos de Abraham, pero Jesús dijo que ellos eran hijos del diablo porque hacían las obras del diablo. Jesús dijo: ya que ustedes son hijos de su padre que es el diablo, le pertenecen a él y desean complacerle en sus deseos. Él fue homicida desde el principio, nunca se mantuvo firme en la verdad, por eso nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva adentro, porque es mentiroso por naturaleza y padre de la mentira. En cambio, yo digo la verdad y ustedes no me creen. Satanás es el autor del pecado, Satanás es el padre de la mentira, ¿verdad? Y Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Y es muy profundo, ¿verdad?, hablar de él. Los cristianos, los que no creen en Dios, se burlan de estas cosas, piensan que son una locura, ¿verdad? Pero es real, ¿verdad? Satanás no, y no es solamente Satanás, sino que Satanás tiene un gran ejército de demonios, ¿verdad?, con él, que, ¿verdad?, actúan sobre la tierra, ¿verdad? Siempre están haciendo cosas malas, tratando, ¿verdad?, de que el ser humano siempre siga sus instintos de hacer el mal, ¿verdad? Y es muy importante discernir, ¿verdad?, a el diablo, ¿verdad?, su obra, ¿verdad? Porque él siempre te va a hacer la guerra a ti, porque él siempre va a querer que tú te alejes de Dios, ¿verdad? Y es muy profundo hablar del diablo, ¿verdad? Porque habría que hablar de tantas cosas, ¿verdad? Y entre varias de las cosas muy importantes, ¿verdad?, es que el diablo siempre va a querer que tú peques. El diablo siempre te va a incitar a eso. A él se le conoce como el tentador, ¿verdad? Satanás tentó a Jesús con la palabra. Es decir, el diablo se sabe la Biblia. El diablo se sabe la Biblia, ¿verdad? Y el diablo es astuto, es inteligente, tiene a miles de millones en el infierno ahora mismo, ¿verdad? Lo engañó, lo alejó de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que tú no puedes descuidarte. Esa es la clave. Tú no te puedes descuidar, porque el diablo está esperando el mínimo descuido tuyo para alejarte de Dios, para hacerte pecar. Satanás quiere alejarte de Dios. Satanás, cuando tú naciste, Satanás ni siquiera quería que tú nacieras. Satanás te odia desde que tú estabas en el seno de tu madre. Satanás nos odia a todos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Porque Jesucristo vino a morir por nosotros. Porque Él traicionó a Dios, se rebeló contra Él y Satanás ya no puede volver a recuperar el trono que tenía antes en el cielo. En cambio nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Gracias a Jesucristo podemos llegar a ir al cielo. Él ya no puede. Por eso Él nos hace la vida imposible a nosotros, porque nos odia a muerte. Y Él quiere ver tu derrota, Él quiere verte derrotado, Él quiere, ¿verdad?, que tú te rindas, que te alejes de Dios. Él quiere traerte, ¿verdad?, tenerte en sus manos, que seas su esclavo.